¿Cómo le va, querida familia? Le damos la bienvenida a otra serie de devocionales de la Iglesia Nuevo Comienzo. Hola, buenas noches hermanos, buenas noches a todos los que en realidad nos están viendo desde San Justo o desde otros lugares de la Argentina, porque esto ya cada vez se hace más grande. Bueno, en el día de hoy les voy a compartir una palabra que por algunas situaciones que me tocaron atravesar en estos días me llevaron a pensar en estas cosas y porque soy una persona que a veces retiene los enojos y los patea y los esconde, y la palabra nos habla de estas cosas y nos hace pensar que hay una manera más sana y más agradable de pasar los días, que el retener el enojo en realidad nos hace daño. Vamos a leer, o voy a leer y ustedes me pueden acompañar en Colosenses 3. Yo voy a leer desde el 12. En realidad ya el capítulo 3 de Colosenses viene dando algunas eh, normas de lo que es la vida pasada y de lo que es la nueva vida en Cristo, desde el momento de nuestra conversión, donde nos entregamos al Señor y Dios va transformando nuestra vida, pero para que esos cambios sean reales y sean constantes y sonantes, se tienen que ver en las cuestiones cotidianas. Por eso habla de los cambios y establece como pautas de conducta. Pero yo voy a leer desde el 12. En el versículo 12 nos dice lo siguiente: por tanto, como escogidos de Dios, nosotros, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y hasta ahí vamos bien, o sea, yo en este caso soy un golazo porque paciencia me sobra. Mansedumbre, creo que hay personas que son mansas y yo soy una de esas. Pero acá no está diciendo que por siempre y eternamente seamos pacientes, porque eso hasta los más pacientes en algún momento reventamos por el aire. Y eso es lo que nos hace tanto daño. Eh, Había personas muy cercanas a nosotros que nos decían a veces, cuando venían los líos o las discusiones, me decían: haya paz o tengamos la fiesta en paz. Y esa paz era meter los problemas abajo de la alfombra, meterlos en una caja, pisotearlos y hacer como que no había pasado nada. Y en realidad no está hablando de eso, está hablando sí de ser paciente, de ser manso, de no entrar en conflicto, pero cuando el conflicto está, porque no se desató, no hubo gritos, no hubo agresiones, pero hay un dolor y un pesar y una angustia que va por dentro, entonces déjame decirte que el conflicto está, no se manifestó, no hubo nada visible. Tal vez, como dice el dicho, la procesión va por dentro. Y uno se esconde en un rincón y llora sus amarguras en la soledad de su habitación, pero el conflicto existe. El conflicto no se fue, por mucho que lo hayamos tapado, aplastado, pisoteado, el conflicto está. Entonces, donde dice el versículo, fíjense que el versículo 13 nos dice: seamos tolerantes, seamos mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo nos perdonó. Para que haya perdón, tiene que haber un diálogo, hermanos. Para que haya perdón, tiene que haber una puesta sobre la mesa de las cosas que suceden. Y yo no te estoy diciendo ahora que vayas y le tires los platos arriba de la cabeza al marido, a la esposa, al vecino,
que le grites, que le insultes. Yo no estoy diciendo eso. Digo, para lo que nos insta la palabra es a perdonar, a reconciliarnos, a comprender. Ser manso, sí, pero dejarnos que el problema se instale y se fosilice en nosotros son cosas que no nos hacen bien. Dice perdonar, para perdonar es amar. Y cuando amo trato de comprender al otro. Necesito decirle, pero necesito comprender por qué el otro obra de la manera que obra. Necesito entender, necesito ponerme en los zapatos del otro, poder ver las cosas del otro lado del mostrador. Y es difícil a veces eso. Yo trabajo en una escuela y a veces veo las cosas como maestra, pero a veces esa me obliga a tener una doble mirada porque soy mamá de una alumna también. Entonces, porque Ana va a la misma escuela. Entonces, al estar en esa doble función, uno puede instalarse del otro lado y comprender qué es lo que ese papá o esa mamá nos está diciendo y viceversa, qué es lo que las maestras están diciendo, qué es lo que las maestras necesitan. Dice, perdonar es amar, es dejar ir la situación, pero para dejarla ir no es esconderla, es explicar, escuchar, comprender y aceptar que el otro es diferente. El otro es otro, justamente. No va a ser como yo quiero, ni como me gustaría. El otro es otro que piensa distinto, siente distinto, y que esa diferencia, lejos de encontrarnos en veredas opuestas, nos permita ser una iglesia más rica, más diversa, más fructífera en un punto. El versículo 14 dice, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, si la iglesia no prima, en la iglesia no prima el amor, estamos al horno. Nosotros tenemos que ser una comunidad de fe que muestre al resto del barrio donde está inserta la iglesia, tiene que mostrar su amor, tiene que distinguirse del resto del mundo por el amor que hay entre las personas que imperfectas y diferentes la componen, pero que en esas diferencias encontremos nuestra riqueza. El versículo 15 dice que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. La paz no va a gobernar si nosotros nos la pasamos peleándonos entre nosotros. Y peleándonos entre nosotros y peleándonos con los de afuera de la iglesia. Porque hermanos, vos y yo estamos llamados a ser de testimonio. Si nosotros nos peleamos entre nosotros y si nosotros nos ponemos en el mismo nivel de los inconversos a pelearnos por cosas que se pueden resolver mediante una charla, estamos equivocándonos mucho. Estamos equivocando nuestra manera de proceder. Dios nos llama a ser luz y nos llama a ser de buen nombre. Y para ser de buen nombre tenemos que amarnos y tenemos que perdonarnos y tenemos que perdonar inclusive
cuando no podamos comprender al otro, simplemente porque el otro es distinto, pero es un hijo de Dios también. Dios lo ha amado y lo ha perdonado en todos sus pecados, tal como a vos y tal como a mí. Si Dios a mí y Jesús dio su vida por mis pecados y me perdona 70 veces 7, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? ¿Cómo yo no voy a tener, a veces también nos morimos por ganas de decirle todo lo que pienso, decirle, y le voy a decir esto, y le voy a decir al otro. Y a veces tengo que cerrar un poco mi boca y tratar de escuchar y entender qué le pasa, qué le sucede. Pero también, si tengo algo que decir, tengo que pedirle a Dios que me dé la oportunidad de hablar y de decir aquello que tengo que decir para restituir la armonía y las buenas relaciones, las relaciones fraternas y amorosas, las relaciones que nos hagan ser un cuerpo de verdad. Dice, y entonces cuando nosotros hayamos perdonado y nos hayan perdonado y esas relaciones se estén sanando, recién ahí sobreviene la paz de la cual habla el versículo 16. Esto te lo dejo para que lo pienses, para que lo medites y para que sea algo que te hable a tu corazón de la misma manera que habló al mío y me ayudó a perdonar y a comprender.